La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Después de haber dado lectura a esa interesante porción bíblica, venimos con todo nuestro corazón compartiendo la serie del estudio sobre la cizaña. La gran batalla que el hombre tiene es con el diablo. No se ha dado cuenta que la lucha que tiene con ese pecado viene de Satanás. Él sembró la avaricia en el corazón de millones de almas, de tal manera que por la avaricia hay muertes, destrucción, hay desastres, hay robos constantemente, tiendas saqueadas, gentes completamente siendo arrastradas por esa gente en los caminos, quitándoles las bolsas, quitándoles sus carteras, robándole su carro y robando sus estéreos de los carros, robándose bicicletas, robando todo lo que encuentran a su paso. El espíritu del ladronismo por la avaricia que hay en sus corazones. El avariento tiene esta cualidad: hace su festín egoísta, causando escándalos, divisiones, se emborracha, se burla de los demás. Así trabaja la persona que realmente está bajo de ese espíritu, bajo el control de ese espíritu que se llama avaricia. Lo hace hacer cosas terribles. En 1 Corintios capítulo 11, verso 17, ese espíritu se ha infiltrado aún en algunas iglesias. Y Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 17, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esto acontece en los días de la Santa Cena. En ese día de la Santa Cena, muchos creyentes se reúnen, ciertamente no para darle las gracias a Dios por su Hijo Jesús, no para darle toda la gloria, la honra que merece nuestro Padre por el envío de Jesús, ni tampoco exaltan a Jesús por lo que Él es y por lo que Él hace, por lo que Él hizo en la cruz, sino que se congregan para lo peor. No para lo mejor, sino para lo peor. Por lo tanto, Pablo dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados y los que son desaprobados. Están los creyentes aprobados, que son los que aman, honran y sirven a Dios con integridad de corazón. Los desaprobados son los que causan divisiones, escándalos. Son personas egoístas. Entonces, dice el apóstol Pablo, pues cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No le gusta compartir con los demás. No le gusta el compañerismo con los demás. Y uno tiene hambre y otro también se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si un apóstol no sabe alabar ciertamente las actitudes de ese tipo de gente, mucho menos el Dios Todopoderoso, no es agradado. Y esa palabra clave que dijo Pablo, el apóstol,
están aquellos que son desaprobados por Dios y los aprobados por Dios. Entonces, la persona que es aprobado por Dios es lo que Jesús llama en Mateo capítulo 13, llama ciertamente que es el trigo sembrado por Jesucristo. Los desaprobados son aquellas personas que se ocupan de hacer daño, de hacer escándalo, causar divisiones, emborracharse, burlarse de los demás. Esa es totalmente la situación del hombre. Pero si el hombre se arrepiente de todo corazón, le busca al Señor y decirle al Señor: aquí estoy, he fallado, he pecado. Señor, ciertamente no he hecho lo correcto ante tus ojos, pero estoy dispuesto con tu ayuda a ser fiel hasta la muerte, sirviéndote con toda integridad en mi corazón. Dios te perdonará, te limpiará, te restaurará y serás una nueva persona, una nueva criatura. Serás prosperado en todas las cosas que emprendes. Por lo tanto, es importante que sepas que Dios te ama y desea darte un cambio maravilloso. El problema de muchos es que realmente hacen su festín, pero en una actitud egoísta. Zacarías el profeta habla también en su libro que lleva su nombre, Zacarías. Por ejemplo, en el capítulo 7, versos 6 al 14, le dice Dios por boca de este maravilloso hombre, este hombre lleno del Espíritu Santo, lo toma Dios y le da una palabra para amonestar al pueblo. Cuando coméis y bebéis, le dice en el verso 6, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Vino entonces palabra de Jehová a Zacarías diciéndole: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Porque cuando la persona es avarienta y egoísta, ciertamente solo piensa para sí, pero no piensa para su prójimo. No piensa por las necesidades de los que están padeciendo situaciones adversas. Mas Dios le dice: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia, piedad cada cual con su hermano. Cuando nosotros juzgamos conforme a la verdad y hacemos misericordia, piedad a cada cual que nos rodea, ciertamente como familia y como hermanos en Cristo, debemos entonces obedecer a esta palabra, y cuando la obedecemos, nuestra vida es prosperada por Dios. Todas las cosas que emprendemos, Dios las bendice, las hace prosperar. Prospera nuestra familia, prosperamos en el trabajo, prosperamos en el negocio. ¿Por qué? Porque Dios se ha agradado de nosotros, porque andamos conforme a su santo camino, a su santa verdad. Cuán importante es que obedezcamos la palabra de Dios. Amado televidente, cuando usted y yo ciertamente obedecemos el consejo santo de Dios, no somos azotados, al contrario, somos bendecidos y prosperados por Dios. Pero Dios dice: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, no oprimáis al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Si las autoridades de inmigración se metiesen a leer las Santas Escrituras, no harían las redadas que están haciendo en el país. Solamente tomarían a aquellas personas que realmente son escandalosas y que dañan al pueblo. Pero lastimosamente que no se ocupan de hacer verdaderamente justicia, sino que toman personas equivocadamente y lo que hacen es
simplemente tomarlos, encarcelarlos después de haberles quitado cierta suma de dinero, los despachan para afuera. Mas Dios dice, no oprimáis a la viuda, tampoco al huérfano, ni tampoco al extranjero, ni tampoco al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. La razón por qué Dios dice eso, porque la ira de Dios se enciende cuando se hace la injusticia, cuando no se compromete con la verdad, que no se compromete a hacer justicia. Entonces, los avarientos nunca quieren oír el consejo de Dios. En Zacarías, por ejemplo, capítulo 7, verso 11 en adelante, se nos dice claramente, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Entonces, la sordera espiritual es una de las características del hombre avariento, egoísta, de esa persona que realmente está codiciando las cosas que tiene su prójimo. Entonces, no quieren escuchar, están sordos. Antes volvieron la espalda a Dios, a su palabra, taparon sus oídos para no escuchar el consejo de Dios. ¿Cuántas personas cuando escuchan esta palabra lo que hacen es cambiar de canal? O si es en la radio, cambiar la estación. Porque no quieren escuchar esta verdad. Pero la verdad es la que nos libera de toda horripilante condenación, de la gran destrucción, de la muerte segunda, de la ley del pecado. Pero si aborrecemos la palabra de Dios, corremos el riesgo de ser perdidos eternamente. Entonces, aquellos al cual el Señor llegó a través del profeta para amonestarlos, darles directriz, para exhortarlos que hiciesen lo correcto. Dice Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y además pusieron su corazón como diamante. El diamante es más duro que el hierro. Así pusieron su corazón, de manera tan testarudos, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos contra esos sordos espirituales. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Cualquiera que diga que ha cambiado Dios es un alto mentiroso. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su palabra no cambia. Su palabra es la misma. El mismo consejo que dio al pasado, a los antepasados, antes que nosotros, se nos da en la actualidad y se le dará en el porvenir. En Proverbios capítulo 1, verso 18, vemos que Dios dice que aquellos que hacen maldades, que son avarientos, que se ocupan del robo, de matar, de destruir, ellos ponen a su propia sangre, ponen acechanza y a sus almas tienden ciertamente la trampa, tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En Proverbios 1:20 también dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Es decir, el evangelio se predica por todas partes. Usted va a ver constantemente gentes predicando en las calles, repartiendo tratados. Muchos están mirando también mensajes y escuchando mensajes a través del internet, a través de la televisión y la radio. Si usted no se arrepiente de sus pecados, entonces no queda otro sacrificio más. Dice Dios que la sabiduría está en las calles y alza su voz en las plazas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Entonces, pero Dios ciertamente usa su gran misericordia y les dice estas interesantes palabras. No solamente les interroga, las interrogantes que acabo de mencionar, se las voy a recalcar para que entienda lo que viene después. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Ustedes los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo? Los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo van a parar de hacer eso? Mas el Señor les dice, volveos a mi reprensión. Si ustedes se vuelven a mi reprensión, es decir, a mi consejo, a la disciplina que les he aplicado, si ustedes se arrepienten de sus pecados, entonces, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré saber mis palabras. Mis palabras yo las haré entender en sus corazones y en sus mentes. Y van a poder digerirlas. Podrán totalmente participar de ellas para que se regocijen. Volveos a mi reprensión. Es un llamado a gente que está totalmente en situaciones pecaminosas terribles. Dios los está llamando para la restauración y les promete darles de su espíritu, derramar de su espíritu en ellos, y no solamente derramar su espíritu, les dará entendimiento en las sagradas escrituras. Por cuanto llamé, dice Dios, y no quisiste oírme, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios con sus brazos abiertos está diciéndole al pecador, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo cambiaré tus tristezas en alegría, tu gran llanto, tu gran lamento en baile. Lo voy a transformar así. Tus tragedias en victoria, tus tinieblas en luz, tu luto totalmente en vida abundante. Dios hablándole a la gente, a su creación, para que le busque, para que le honre, para que le sirva. Pero el hombre no quiere atender el consejo de Dios. Note lo que Dios está diciendo en Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esa es la actitud de tantas personas que me escuchan. No quieren oír el consejo de Dios. Dice, no me importa, no lo quiero, ni quiero saber nada. Huyen, no escape del consejo de Dios. Óigalo, que eso le va a servir de eternidad a eternidad. Si usted hace oídos sordos al consejo de Dios, esa palabra ciertamente el desobedecerla acarrea la ira de Dios. Y la ira de Dios no es para un rato. Puede ser muy terrible para usted recibir la ira de Dios para toda la eternidad, con una conciencia que le va a estar martillando día y noche en el infierno. Se te predicó el evangelio, se te enseñó la verdad, pero tú la desechaste. No quisiste oírla, y aquella conciencia martillándole y todo su ser padeciendo el dolor terrible de las llamas, del azufre y del gusano en el infierno. De eso Dios es que lo quiere salvar. De eso es que Dios quiere que usted escape. Entonces Dios dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ahora Dios dice, aplicando su ira contra ellos, yo también me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Si la persona está temiendo morirse, pues le va a venir la destrucción, la muerte, y se irá para el tormento eterno.
porque Dios no tendrá más misericordia, porque Dios le ha venido hablando una y otra vez. Desechasteis todo consejo mío, también yo me voy a reír en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces voy a reírme, me voy a reír a carcajadas, dice Dios, de ustedes porque no me quieren escuchar, no me quieren oír. Entonces, es lamentable ser sordos espirituales. Entonces, dice Dios, me vas a llamar, no te voy a responder, me buscarás de mañana, no me hallarán. Es decir, van a madrugar a buscar mi rostro. Van a llorar, van a gritar, pero no los voy a oír. ¿Por qué? Porque Dios ha estado predicándoles miles y miles de veces, mas no quieren oír. Este es el motivo. ¿Qué tiene que hacer usted? Arrepiéntase, llame para orar por usted, no tenga vergüenza. Estamos aquí para que usted sea salvo. Estamos aquí predicando tal como usted escucha esta verdad. Yo no me la estoy inventando, le estoy citando la palabra para que usted conozca que es Dios hablando a través de las Santas Escrituras por boca de los profetas del pasado. Lo que hacemos nosotros es repetir lo que Dios ha dicho, para que el hombre se humille, para que el hombre busque con grande sinceridad a Dios. Entonces, pero si no le buscan, cuando venga la calamidad, entonces Dios no va a oírlos, no va a responderlos, no les va a responder para ayudarlos. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, mas yo no los oiré. No me hallarán. Entonces, en Proverbios 1, 29 y 30, por cuanto aborrecieron la sabiduría, esto es la palabra de Dios, y no escogieron el temor de Dios, porque aborrecieron la sabiduría, la desecharon. Entonces no pudieron escoger el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Entonces Dios dice de una forma clara y precisa, le dice con gran sinceridad y abiertamente, comerán del fruto de su camino, de ese camino duro, testarudo, ese camino sin vergüenza que llevan, ese camino de maldad que llevan. Van a comer el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de la ignorancia los va a matar y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, mas el que me oye, dice Dios, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Así sucesivamente. A través de Jeremías 18, 11, Dios les ha estado hablando, diciendo, yo soy el alfarero, ustedes son el barro. Déjenme moldearles, dejen que yo haga de ustedes nueva criatura, una vasija nueva. Mas, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Cuando Dios les dice a través de Jeremías 18, 11, quiero que usted vaya a su Biblia o anote las citas para leerlas. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén, diciéndoles, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros, trazo contra vosotros designios, conviértanse ahora, cada uno de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras, porque si ustedes no lo hacen, yo he planificado, he dispuesto mal contra vosotros, trazo contra vosotros designios,
pero les estoy dando chance, les estoy dando la oportunidad. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino. Mejore. Entonces sus caminos y sus obras. Ese es el propósito de Dios. Porque Dios no quiere que usted sufra la ira de Dios. Por eso lo llama a un gran arrepentimiento, a un encuentro personal con el Señor. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo al cual Dios le dice? Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras. Ellos responden a Dios diciendo, es en vano, Dios, porque en pos de nuestros ídolos iremos, haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esa es la decisión tonta de los hombres y de las mujeres. Cuando escuchan predicar, ven a los predicadores y dicen, ese viejo loco o esa señora loca. Ya aburren con ese evangelio. Pero va a llegar el momento cuando usted se dará cuenta que el evangelio es totalmente producto de la mente, del corazón de Dios, y que es hecho por la buena misericordia para restaurar tu vida y darte galardón eterno. Pero si rehusas, Dios te dejará totalmente desamparado. Vivirás y pagarás las consecuencias de tus pecados que nunca terminarás de pagar. Por lo tanto, debes humillarte, debes arrepentirte, debes de buscar a Dios con todo el corazón. Entonces, según Génesis 19:9, cuando Dios le habla a través de Lot a Sodoma y Gomorra, este pueblo de Sodoma y Gomorra no escuchó el consejo de Dios por boca de Lot, un siervo de Dios, ni escuchó tampoco el consejo de los ángeles. Y entonces, ¿qué fue la respuesta que dieron los hombres de Sodoma y Gomorra? Quita allá. Así le dijeron al predicador, a Lot, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. ¿Habrá de erigirse como en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta de su casa. Los ángeles de Dios actuaron. Hirieron con ceguera desde el más pequeño hasta el más viejo. Quedaron ciegos. Y en el amanecer de aquel día, de aquella noche, vino la ira de Dios y derramó fuego sobre Sodoma y de Gomorra. La ira de Dios se extendió. Sodoma y Gomorra desapareció de la faz de la tierra. ¿Qué hay en ese lugar hoy, de donde estuvo Sodoma y Gomorra, que se componía de 5 ciudades? Ahora se llama el Mar Muerto. Es el lugar donde estuvo Sodoma y Gomorra. Ahí habían pozos petroleros. Dejaron de existir esos pozos. Ahora es totalmente un lugar donde no existe vida. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.